Compañeros y profesores, aulas y talleres, anécdotas y vivencias vuelven al Industrial con los recuerdos de los exalumnos. Dentro de nuestro programa El Espacio del Egresado, nunca exalumno, siempre egresado porque uno nunca se va del todo de esta escuela, esta parte del programa tiene por finalidad recobrar la memoria, los recuerdos de quienes han pasado por nuestras aulas, pero también poner en valor aquello que hemos aprendido aquí en nuestra escuela, en el Industrial. Hoy es el turno de Carolina Robinet, ella egresó en el año 2006 como técnica química, hace muy poco, pero regresó aquí al Industrial para hablar con nosotros. Mucha nostalgia, muchos recuerdos, vi caras conocidas. Sí, empecé como a recorrer todo lo que había vivido acá adentro. Sí, fui hasta la fotocopiadora, la cantina, donde estaba Pepe y el papá, que no me acuerdo cómo se llama. Los laboratorios también, a hablar con los profes. Sí, en realidad mi hermano mayor me insistió porque era un sueño que él tenía que no pudo realizar por cuestión económica cuando él tuvo que hacer la secundaria, así que me metió él acá, me preparó para el examen y bueno, entré con la idea de seguir construcciones, porque me gustaba el dibujo, pero después vi que era muy técnico y me empezó a gustar, me entusiasmaron con la química también, así que elegí química y terminó siendo lo que me gustaba. Me acuerdo del profesor de dibujo técnico, Cámara, puede ser, porque era un hombre grande, muy serio. Me acuerdo de la de físico-química, la de inglés, Bianchetti. Bianchetti me gustaba porque era una profesora muy exigente y si bien era muy, muy seria con los chicos, pero la verdad me gustaba que nos exija en el idioma inglés. No, más que nada el trato con los preceptores, porque el ciclo básico recién entrábamos, estábamos en cualquier cosa, en la pavada. El trato con los chicos, con los preceptores era muy compinche. Los recreos, que dábamos vuelta alrededor de la escuela. Sí, los talleres de carpintería, el de fundición y el otro que era donde hacíamos los llaveros con resina. Profesores del ciclo técnico. ¿Qué te hayan marcado? Bueno, Silva, sobre todo Silva y Salvetti eran el profe de física, porque él fue el primero que nos sacó a pasear. El viaje a Concordia, a la represa y a las termas. Fue el primer viaje que hicimos, así que estuvo bueno, las cosas que conocimos y la experiencia con los chicos, interactuar afuera de la institución, digamos. Cabral nos daba química analítica. Él contaba de su viaje a Alemania y que no le toquen a Einstein porque se pasaba la clase hablando de su ídolo y tenía un vocabulario muy... me acuerdo de una anécdota que una vez dijo que había visto en un programa de TV vulgar, había escuchado que hablaban de Albert Einstein y dice, y ustedes van a disculparme, pero yo se los voy a decir así, con todas las letras. Y nosotros esperábamos que diga una mala palabra, dice, pero son unos ladinos. Y nosotros nos quedamos, ¿qué será eso? Después fuimos a buscar al diccionario qué había querido decir. Fue lo más vulgar que dijo. Bueno, los laboratorios, las primeras prácticas en los laboratorios, que estábamos todos expectantes de mezclar cosas, de hacer trabajos prácticos. También era un tipo muy agradable, todos los profesores de química de la especialidad eran todos re compinches. Lo que me gustó fueron los últimos años, que todos te orientaban hacia el futuro, hacia lo que nos esperaba afuera, en la universidad o en los trabajos. Los profes de recursos humanos, Arias
Arias nos daba clase de 15 minutos y nos daba recreo de 5. Decía que estaba comprobado que más de 15 minutos no te escuchaban los chicos. Así que... ¿Andino? Andino, muy bueno, un profe muy bueno. Nos informaba de cómo armar los currículums, de cómo presentarnos en las entrevistas. Estaban los vagos, los que se sentaban atrás, las más aplicadas, y después estaban los que nunca hablaban. Había uno que me acuerdo que es Kriniski, Iván, lo conocimos en octavo y estuvo hasta sexto con nosotros en química y jamás le conocimos la voz. Una sola vez que levantó la mano en clase y dijo algo y ahí sabíamos cómo era, porque un chico re silencioso. Me acuerdo una vez en ciclo básico a la de físico-química. Pensamos que nos iba a dejar salir afuera porque pusieron una bombita de olor en el curso y dijimos, bueno, si le ponemos la bombita de olor va a tener que abrir el aula y nos vamos a tener que ir afuera un rato y nos perdemos la clase. Y resulta que a propósito nos dejó dentro y cerró toda la ventana, toda la hora adentro con el olor a podrido que tenía eso, insoportable. Era un curso bastante problemático. La escuela industrial, yo después que salí de la escuela industrial tuve varias experiencias con otras personas que me preguntaban de dónde había venido, de dónde me había recibido, y para mí era lo más normal decir que me había recibido en la escuela industrial. Y cuando decía escuela industrial se abrían los ojos como diciendo, vení de la industrial. Y para mí realmente fue una escuela como una segunda casa, digamos. Fue una experiencia muy linda porque como teníamos doble turno pasábamos mucho tiempo ahí. Bueno, sobre todo eso el que te decía de los últimos años los profesores nos hablaban de lo que nos esperaba afuera y eso muchas cosas, eso es algo que muchas escuelas no lo tienen porque salís y entras a la universidad o entras a laburar y nadie te dice cómo te trata la gente afuera, cómo te tenés que comportar, cómo te tenés que presentar una entrevista, cómo tenés que armar tu currículum. O cuando laburás también, cómo tenés que laburar, qué es lo que van a mirar, qué es lo que te van a exigir. Los últimos años fueron enfocados a eso, digamos, a lo que nos esperaba después. Entonces yo creo que te prepara mucho para... Ya no entras asustado ni a la universidad ni al trabajo. Vas con otra perspectiva, digamos. Es como una pasión, digamos. Vos hablás del industrial y... Yo creo que todos los egresados acá tienen orgullo de salir del industrial. Es como un equipo de fútbol. Es comparable con eso para mí. Yo estoy orgullosa de haberme recibido acá. Por más que entré sin saber lo que quería hacer o por casualidad, terminás amando el lugar y después no te querés ir. De acá no te querés ir más. Pero bueno, algún día se termina. Llegamos al final del programa de hoy, lo hacemos desde aquí, desde esta biblioteca histórica de nuestra institución, fundada ya por 1927 aproximadamente, que comenzó con donación de libros de los propios profesores para dar por lo menos un comienzo, ¿no?, a esta posibilidad que tenían los alumnos de venir a consultar el material bibliográfico. Agradeciéndole entonces a quienes están aquí en la biblioteca, dándonos este espacio, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.